Buenas, bienvenidos otra vez a una clase de historia regional de la región misionera. Hoy vamos a ver las misiones guaraní jesuíticas, sobre todo en su primera etapa, cómo fue esa primera etapa de gestación, de generación, de desarrollo que tuvieron las misiones guaraní jesuíticas con la primera llegada de los primeros jesuitas, cuáles fueron las regiones a donde fueron a misionar estos padres de la Compañía de Jesús, cómo se desarrollaron esas primeras experiencias, esas primeras décadas, hasta la irrupción de los bandeirantes, todo el conflicto que se genera con los esclavistas brasileños y posteriormente, bueno, lo que emerge de todo ese conflicto, que es un largo periodo de tiempo de consolidación y auge para las misiones jesuítico-guaraníes. Lo que vamos a ver ahora es esta primera parte de estas 150, 160 años de historia de los jesuitas y los guaraníes juntos conviviendo en la región de la selva paranaense. Lo primero que tenemos que entender y observar claramente es cuál fue el despliegue territorial, porque ahí a partir de la espacialidad que tiene el proceso histórico, vamos a entender cuáles fueron las consecuencias, si se quiere, de todos estos conflictos que tuvo el espacio jesuítico guaraní. Una primera instancia de lo que fue este despliegue misional, cuando hablamos de despliegue misional estamos hablando de los padres de la Compañía de Jesús que se internaban en la selva y en el monte en busca de aldeas, de caciques con los que poder entrar en contacto, en vínculo, negociar condiciones para la evangelización de estos pueblos y fundamentalmente la reunión de todos estos indígenas en los pueblos. En esta primera instancia del despliegue territorial que tuvo la Compañía de Jesús en la región, hablamos de un despliegue amplio, ¿no? Un despliegue amplio porque abarcó diversas regiones. Esto vimos algo en la charla pasada. Una región que es la región del Itatín, que voy a leer una frase extraída de un libro de Ernesto Meder, Misiones del Paraguay, que describe muy sintéticamente, muy claramente cómo fueron estas misiones del Itatín, que quedan río Paraguay arriba, hacia el norte de Asunción del Paraguay. Dice el maestro Meder, su inicio fue relativamente tardío, su desarrollo modesto en comparación con el obtenido en otras regiones pobladas por los guaraníes, y se mantuvo constantemente asediado por complicaciones externas e internas que limitaron las esperanzas que los provinciales habían depositado en ese frente misional. Lo que nos está diciendo Meder en este libro, que se llama Misiones del Paraguay, lo que nos está diciendo Meder es que bueno, fue una zona de evangelización complicada, que tuvo un inicio tardío en torno a 1630, que perduró hasta la década de 1660 y que también va a sufrir, como las otras regiones, de ataques bandeirantes en la década del 40 fundamentalmente. La otra gran región, y esta es una de las regiones principales de esta primera etapa, es la del Guairá, que fue abordada por el trabajo misional de Antonio Ruiz de Montoya, uno de los jesuitas más importantes de la historia, por lo menos de la historia de las misiones nuestras aquí, que bueno, desarrolló un trabajo misional desde 1609 con la fundación de San Ignacio Guazú, todo el desarrollo de las misiones en esa región, que superaron la decena de pueblos fundados en distintos momentos, en distintas etapas. Y esta zona que va a ser también desde muy tempranamente blanco de los ataques bandeirantes, y que bueno, a partir de allí se va a dar el famoso éxodo en 1631. Una tercera etapa, como hablamos, que es la región del Paraná, el Uruguay y la región del Tape, que sería el oriente del río Uruguay. Allí el gran protagonista de misionar en esta región fue Roque González de Santa Cruz, otro de los padres de la Compañía de Jesús fundamentales en el pasado, que fue el encargado de ir fundando estos pueblos: Anunciación de Itapúa, Encarnación de Itapúa, Concepción, todos esos pueblos que fundó en la década de 1610, y posteriormente el trabajo que va a seguir haciendo al oriente del río Uruguay hasta su muerte en 1628. Esta primera instancia entonces de un despliegue amplio, estamos viendo que los jesuitas ocuparon regiones de un vasto espacio geográfico. Estamos hablando del norte del Paraguay, Mato Grosso do Sul,
el noreste de, digamos, el sur, todo el sur completo de Brasil y el noreste de lo que es la Argentina, Corrientes, Misiones. Y esto, por supuesto, generó muchos inconvenientes por la irrupción de los bandeirantes. ¿Quiénes eran los bandeirantes? Los bandeirantes eran cazadores de esclavos de origen brasileño, portugués, en unas bandeiras organizadas desde San Pablo, tenían como sede justamente San Pablo, y desde allí incursionaron sobre la región en distintas etapas. Desde 1628 en adelante, los bandeirantes irán atacando todas las regiones en donde había pueblos de las misiones. ¿Por qué atacar estos pueblos? Bueno, por una cuestión bastante lógica, porque ya tenían allí reunida una gran cantidad de gente, era muy fácil cazarlos para, digamos, en términos reales, cazarlos para transformarlos en esclavos, apropiarse de su fuerza del trabajo a partir de la esclavitud, y los pueblos reunían 3.000, 4.000 indígenas y era muy fácil de capturarlos de esa manera. Empezaron los ataques sobre el Guairá, sobre la región del Tape, posteriormente sobre Itatín, y todo esto va a desembocar en una segunda instancia del repliegue territorial, que en realidad más que un despliegue territorial empieza a ser un repliegue territorial. Las misiones que habían tenido una primera instancia de despliegue amplio en el territorio se repliegan hacia una zona alejada lo más posible de los bandeirantes, y entonces tenemos el famoso éxodo de 1631 protagonizado por Antonio Ruiz de Montoya, que trasladó los pueblos del Guairá hacia lo que hoy es la provincia de Misiones. San Ignacio Miní es justamente una referencia a San Ignacio Guazú. Loreto es un pueblo homónimo a un Loreto que había en aquel lugar, y así con otros pueblos que fueron integrados justamente por gente que trajo Ruiz de Montoya en ese éxodo, por supuesto que narrado por los jesuitas con todos los adornos y las vinculaciones al éxodo bíblico. Hay un relato histórico construido allí también por los jesuitas sobre un hecho histórico que es real, que es concreto, que es la mudanza de los pueblos desde el Guairá hacia la región del Paraná, que es una de las instancias, que es uno de los momentos de esta segunda instancia, que es la de repliegue, que se completa con la mudanza de los pueblos que estaban al oriente del Uruguay, o sea, la región del Tape, se van a trasladar también hacia la costa de lo que hoy sería la costa de nuestra provincia, la costa misionera y correntina del río Uruguay, y los pueblos del Itatín van a bajar por el Paraguay y se van a ubicar en lo que sería la margen derecha del río Paraná, lo que sería el departamento de Itapúa, el vecino departamento de Itapúa. Entonces ahí observamos claramente en el mapa cómo de un primer despliegue amplio en el territorio, con todas las dificultades de comunicación, de seguridad, de incluso comerciales, de intercambio de productos, de reciprocidad que hay en esa espacialidad tan grande, pasamos a una segunda instancia, que es la de repliegue, de la que emerge este mapa, con 19 pueblos que resultan de todo este proceso histórico, y que vemos no ya dispersos en un gran espacio geográfico, sino todos unidos, uno muy cercano al otro, que son esos pueblos en torno a lo que es Itapúa, sur de Misiones y el noreste de la actual provincia de Corrientes. Allí estaban ubicados los pueblos luego de este repliegue, y además adoptando una posición defensiva, podríamos decir, estratégica, apoyándose uno de sus flancos sobre el río Uruguay y el otro, el flanco norte, apoyando en una línea imaginaria que va desde Asunción justamente hasta la margen del río Uruguay. En esa especie de triángulo de entrecruzamiento de vértices se ubican las nuevas misiones jesuíticas luego de la irrupción de los bandeirantes, que es un proceso histórico que vamos a ver más